días. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este coloquio en el que recibimos a Miguel Ángel Rodríguez Ramos. Bienvenido. Él es subdirector general de Sistemas y Tecnología en Informática del Ayuntamiento de Madrid. No sé si conocéis el IAM, que es como se le conoce así familiarmente. Es pues una empresa, más o menos, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y donde pues, yo creo que la gran mayoría de los empleados pues, son ingenieros informáticos o de áreas relacionadas. Vamos a hacer un coloquio de interés para todos los estudiantes de esta Escuela Politécnica. Bien, voy a empezar contándole a Miguel Ángel qué es nuestra Escuela Politécnica. En nuestra Escuela Politécnica pues, tenemos Ingeniería Informática, Ingeniería Matemática, tenemos ADE con Ingeniería Informática. Muchos de nuestros estudiantes que están aquí ahora son de esta especialidad y además están ya buscando prácticas, con lo cual estamos en el foro de empleo, que es justo el lugar idóneo, ¿no?, para que el Ayuntamiento de Madrid nos cuente también la oferta de empleabilidad que tiene, que es a lo que vamos a ir al final de esta ponencia. Y tenemos también ciencia de datos, ingeniería matemática, ingeniería informática, los dobles de ADE con ingeniería informática, economía con ingeniería matemática, y también tenemos inteligencia artificial y ciencia de datos, y también el doble de ADE con ciencia de datos. Es decir, tenemos mucha variedad que tiene mucho que ver con todo lo que nos contáis que se está haciendo en el IAM en este momento, dentro del Ayuntamiento de Madrid, pues para el desarrollo. Quería que nos dieras algunos datos para que veamos cuál es la envergadura de la ciudad de Madrid. Bueno, Victoria, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por invitar al Ayuntamiento de Madrid en participar en este foro de empleo, y muchas gracias a CUNEF pues, por contar con nosotros. Lo primero, os necesitamos perfiles como vosotros, con las titulaciones que ha comentado Victoria, y estamos afrontando retos muy importantes para mejorar lo que se está haciendo en la ciudad de Madrid y en nuestra administración como ayuntamiento, y necesitamos perfiles que impulsen la tecnología pues, en todas las áreas del ayuntamiento. Nosotros, para que os hagáis una idea del volumen que manejamos y los tipos de servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid, es la ciudad más grande de España. O sea, hay más de 8.000 municipios en España, pero Madrid es especial. Tiene 3,3 millones de habitantes censados, pero la mayoría de los servicios que damos, que tienen que ver con la gestión de la ciudad de Madrid, pues a veces van dirigidos a 5 millones y medio de personas que hay en tránsito por la ciudad. Es un volumen pues muy importante, ¿no? A nivel administrativo, cualquier cosa que tenga que ver con impuestos, cualquier cosa que tenga que ver con la vivienda, con cualquier servicio municipal del Ayuntamiento de Madrid tiene un alto volumen. No todos los servicios que damos en el Ayuntamiento de Madrid tienen que ver con la gestión de la ciudad, pues como la limpieza, las zonas verdes, el medio ambiente, la movilidad, sino que hay otro tipo de servicios que seguramente pues, consumiréis. Cosas tan cercanas como las actividades deportivas, las piscinas, de todos los polideportivos municipales, que pues todo eso hay que gestionarlo a nivel tecnología. Y luego, pues además de estos servicios, pues los habituales de cualquier administración, la sede electrónica, el registro electrónico, el archivo. En general, las características principales de todo lo que hacemos tienen que ver con mucha diversidad de servicios que prestamos, poner mucho foco en el ciudadano, en las personas que están en la ciudad de Madrid, y que eso para nosotros es muy importante porque nos da un valor especial como organización pública, diferente de la que tienen las empresas, y sobre todo pues con esos valores y con esa ética pública de la gestión municipal. Bueno, todas las empresas desde hace ya pues, varios años están hablando y enfocándose en esta transformación digital que hoy por hoy pues ya es un hecho, ¿no? Porque quien no utiliza prácticamente el 90% de medios digitales para hacer su gestión diaria en las empresas, ¿no? Incluso nosotros mismos en nuestros domicilios de forma particular. Entonces,
Yo sé que en el Ayuntamiento de Madrid hay una estrategia de transformación digital que, bueno, que tiene un periodo de proyecto 2023-2027. Me gustaría que nos dijeses las características más importantes de este proyecto y cuáles son los objetivos más relevantes. Bueno, la transformación digital en el fondo es un cambio social, ¿no? O sea, afecta a todas las empresas privadas, a todas las personas y también a las organizaciones públicas. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, en la estrategia de transformación digital que llamamos Madrid Capital Digital, tenemos un periodo de trabajo estratégico de 2023 a 2027 y tenemos por un lado foco en las personas, en centrarnos en el ciudadano como un eje principal de entrega de servicios y cada vez dar más y mejores servicios dirigidos a las personas. Un segundo foco en la inteligencia de ciudad, manejar datos de lo que ocurre en la ciudad para tomar decisiones estratégicas y decisiones inmediatas orientadas al tiempo real, con eventos que ocurren en la ciudad de Madrid, en el día a día, en el tráfico, en la contaminación, en un montón de datos que están ocurriendo y que fluyen por la ciudad. Y un foco también muy importante que no tiene tanto que ver con los servicios internos que prestamos nosotros, sino que Madrid sea una ciudad atractiva para trabajar, para vivir y para estudiar y para tener talento, ¿no? Sobre todo ser un polo de innovación para atraer inversión y empresas que trabajen en la ciudad de Madrid. Bueno, sí que la verdad es que yo creo que eso se ha conseguido muy bien, lo de que la gente quiera vivir en Madrid, porque en Madrid se vive muy bien, todo hay que decirlo, aunque bueno, tenemos el problema de la vivienda, que no sé cómo se va a resolver este problema, pero bueno, supongo que eso sería tema de otro debate. Sí que tienes razón en todo esto del foco sobre la ciudadanía. Efectivamente, yo creo que eso es lo que hace que Madrid sea una ciudad tan atractiva y es que el ciudadano se encuentra muy bien en Madrid. Entonces yo os voy a comentar algunas cosas, algunas experiencias que yo he tenido directamente con el Ayuntamiento de Madrid. En el año 2013, no sé si tú lo recuerdas, la entonces alcaldesa de Madrid, en julio, en el mes de julio, presentó en una rueda de prensa la Smart City Madrid y lo presentó al hilo de unos 8 proyectos que eran trabajos fin de grado que yo había dirigido y los presenté allí con ella. Y os voy a comentar algunas de las cosas por las que tenemos tanta relación con el Ayuntamiento de Madrid. Todo el mundo puede utilizar los datos de Madrid no solamente para hacer su trabajo fin de grado, que eso es una cosa maravillosa, para hacer prácticas, sino que también las empresas lo pueden utilizar para crear un producto, comercializar ese producto, tener los datos actualizados en tiempo real y no tenerlos que tener almacenados, porque los tiene almacenados el ayuntamiento, y además estar generando un valor para el ciudadano. Esto me recuerda, por ejemplo, a las aplicaciones que todos utilizamos para saber cuánto tarda en llegar el autobús, por ejemplo, ¿no? Esta aplicación, pues hubo un momento que no existía, claro, estos son muy jóvenes y entonces hubo un momento que esto no existía y tenía que existir. También, todo el tema de sensores que tenemos en la ciudad está sensorizada, se pueden utilizar los datos que recogen esos sensores para que nosotros hagamos trabajo. De hecho, en un trabajo fin de grado, precisamente unos estudiantes nuestros localizaron un error que había en una base de datos del Ayuntamiento de Madrid. Como nos llevamos bien, pues lo comentamos, se corrigió. Quiero decir, hay un trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el gobierno y sobre todo los desarrollos del IAM para convertir a Madrid en una ciudad no solamente segura, sino que la calidad de vida sea muy alta, que es una colaboración muy, muy acertada, ¿no? Entonces, me gustaría, claro, yo me sé los proyectos que entonces nosotros presentábamos como prototipos, que eran desde un recorrido por los jardines artísticos del Retiro
hasta, no sé si te suena, el Camino Seguro al Cole, que se hizo unas arañas de movilidad para que los niños fueran solos al colegio, o Recíclame, que era una aplicación para leer los códigos de barras y saber dónde reciclar el producto. Hicimos muchísimas aplicaciones de esas. Me gustaría saber qué es lo que se está haciendo ahora en el Internet de las cosas y, y en el entorno de Madrid como Smart City, porque me imagino que desde el 2013 que empecé yo a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid y concretamente con el IAM, el portal de datos abiertos, etcétera, pues me imagino que ya han pasado muchas cosas y que ahora las cosas serán más novedosas. Y también quería aprovechar ya la misma pregunta para que nos presentes este proyecto de Maya, Madrid e Inteligencia Artificial. Bueno, pues como bien comentas, Victoria, la etapa de las Smart Cities y el impulso de Madrid Inteligente comenzó pues, en aquella etapa de alcaldía de doña Ana Botella, que yo no estaba en el Ayuntamiento de Madrid, yo llegué en el año 2018, pero sí que me comentan los compañeros que andaban por allí que empezó el sistema de Madrid Inteligente y se fundamentó sobre todo en tener un inventario de la ciudad y un inventario vivo, de forma que todo lo que existe ahora mismo como elemento que tiene algo de tecnología incrustado, pues se pueda georreferenciar y gestionar y saber cómo está en cada momento, ¿no? Pues las farolas, los semáforos, aunque incluso los árboles a través de visualizaciones geográficas en mapas para la gestión de las zonas verdes. Casi todo en la ciudad de Madrid está inventariado sobre este sistema MINT, Madrid Inteligente, está georreferenciado y permite sobre todo para los contratistas que operan en la ciudad de Madrid, pues en la limpieza diaria, en las zonas verdes, en la gestión de la movilidad del tráfico, reportar y mantener el ciclo de vida de lo que ocurre en la ciudad y mantenerlo al día para luego tomar decisiones, pues como os decía, o bien orientadas al tiempo real o bien a decisiones más a largo plazo. Las papeleras, hay papeleras inteligentes que lo habréis visto, ahora casi todo se visualiza bajo la estrategia de sostenibilidad medioambiental Madrid 360, porque todo lo que ocurre en la ciudad, pues al final impacta de una manera muy importante en Madrid 360, pero la Smart City que nace en esa etapa en la que emergieron las Smart Cities en muchos ayuntamientos grandes de España, pues en aquella época, ahora está convergiendo hacia temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Sobre todo estamos tendiendo de una Smart City basada en inventario y en procesos más tradicionales a una ciudad como más proactiva basada en agentes. Estamos pensando en Madrid Agentic City, que es el futuro de la ciudad, de forma que haya una serie de agentes de inteligencia artificial que nos permitan, por un lado, resolver la misma problemática que hablaba del inventario de las cosas que ocurren en la ciudad, como de agentes especializados que sean especialistas en asuntos fundamentales del Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, un agente especializado en servicios sociales. El área de servicios sociales es un área muy importante del Ayuntamiento de Madrid que gestiona temas que tienen que ver con la práctica de la ayuda a la dependencia, ayuda a personas en situaciones vulnerables socioeconómicas, y eso pues, es un área muy importante en el que tenemos un agente de inteligencia artificial. Madrid Salud, agentes de inteligencia artificial aplicados a la salud, porque el Ayuntamiento de Madrid también tiene un organismo dedicado a temas de salud, especialmente en lo que no cubre la sanidad de la Comunidad de Madrid. Y para eso hemos lanzado una estrategia que se llama Madrid Inteligencia Artificial, Maya, en el que tenemos un grupo de trabajo interno que participa todo el Ayuntamiento, pues aproximadamente unas 80 personas, que por un lado nos ha llevado a hacer proyectos de inteligencia artificial, pues unos 8 o 10 proyectos que tenemos ya funcionando en producción, y por otro tener una relación con la comunidad de inteligencia artificial que está trabajando en España y también en entornos internacionales, y también con universidades, como decía Victoria. Participamos habitualmente pues, en foros de la comunidad de inteligencia artificial y hemos hecho pues, unos trabajos, sobre todo desde que apareció la inteligencia artificial generativa, pues muy relevantes en comparación con la mayoría de las administraciones públicas y pues muy punteras utilizando tecnologías cloud y que seguro que os pueden interesar para trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Quería preguntarte también por
proyectos en los que se utilice reconocimiento por imagen, porque bueno, pues todos oímos en la televisión, por ejemplo, que en muchas ciudades chinas pues están grabando a todos los ciudadanos cuando pasan, y veo que también tenéis aquí un proyecto que estáis presentando sobre detección de las terrazas, que es todo análisis de imagen. Entonces me gustaría saber un poco cómo se ha avanzado en esto y cómo estamos de protegidos o desprotegidos los ciudadanos respecto a las imágenes que se están grabando, porque muchos de nuestros estudiantes no sabían, por ejemplo, que hay sensores por todas partes que están midiendo cuántas personas van caminando en cada dirección. Que es una cosa que yo he utilizado muchísimo para mis proyectos, ¿no? Entonces, la ciudad está sensorizada, pero preocupa más cuando esos sensores son imágenes que nos están grabando, ¿no? Entonces, no sé cómo está desarrollado esto, cómo se está gestionando la grabación de imágenes de las caras de las personas o no. Vale. Es un asunto controvertido, porque además justo lo mezclas con lo que ocurre en algunas ciudades chinas, y nuestro régimen democrático y nuestro ordenamiento jurídico pues no tiene nada que ver con Claro. el de China. Y como os imaginaréis, pues todo el tema de privacidad, protección de datos, ética y responsabilidad, pues está absolutamente cubierto. Pues justo lo que decías de control de circulación de población, que sobre todo se utiliza para también medir, pues no sé, número de personas que se pueden aglutinar en un punto concreto a efectos de seguridad de emergencias. La Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid pues es un elemento muy importante, el SAMUR. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de utilización de movimiento de personas en carreras populares, en la cabalgata de los Reyes Magos, y eso se utiliza, vamos a decir, sin necesidad de identificación y de grabación de caras de personas. Por otra parte, claro, hay cámaras en muchos puntos de la ciudad, cámaras para control de entrada-salida de las zonas de bajas emisiones, cámaras de control de semáforo rojo, cámaras de vigilancia de tráfico para control de circulación y también gestión diaria de lo que está ocurriendo. Y claro, al final el potencial de la utilización de las imágenes con tecnología, con inteligencia artificial, y aprovechar esas imágenes para otros usos, otros consumos de la información, tiene una serie de retos en protección de datos y en gestión de esas imágenes para que lleguen a un sistema de información de central que pueda procesarlas, una plataforma del dato que a día de hoy pues no se está, vamos a decir, haciendo usos cruzados. Si hay una cámara que está pensada para hacer la grabación del tráfico o para hacer reconocimiento de matrículas en entrada en zona de bajas emisiones, pues esa actividad, ese tratamiento de protección de datos es para que sea legitimado y es para que se utiliza. ¿Que podrías utilizarlo además para otros fines? Pues bueno, hemos hecho algún proyecto piloto, por ejemplo, con imágenes estáticas de Google Street View, con redes neuronales convolutivas para identificar elementos de lo que tenemos en la ciudad, por ejemplo, terrazas. Tener una actividad de terraza en un bar, en un restaurante, pues requiere una licencia de actividad y un pago de un impuesto municipal. Y potencialmente nosotros podríamos identificar una terraza a partir de una serie de imágenes, pero lo que no tenemos a día de hoy es un pipeline de imágenes en tiempo real que nos permita ingestar todas las imágenes de lo que ocurre en la ciudad y tomar decisiones pues, para otros fines, como te decía, ¿no? Que a lo mejor es lo que sí que ocurre en otras ciudades que han superado esos retos de privacidad o tienen otra legislación, como puede ser el caso de China, que incluso pues, tiene conducción autónoma en muchas de las ciudades y que, aparte de utilizar la sensorización para lo que lo utilizamos nosotros, pues están en otra etapa de la inteligencia artificial y de la conducción autónoma en este caso. Sí, y ya que has nombrado la conducción autónoma, ¿para cuándo vamos a tener autobuses autónomos o algún tipo de transporte sin conductor? Pues justo se ha anunciado una ruta de conducción, vamos a decir, ágil, que no llega a ser conducción autónoma, pero sí que utiliza optimización con inteligencia artificial para que desde una zona de Madrid, creo recordar que era desde San Chinarro, hacia el hospital central, creo que es una ruta que está especialmente pensada, pues que se optimice esa ruta y sobre todo que se pueda gestionar el encendido apagado de semáforos para que esa ruta sea óptima. A día de hoy pues funciona con conductor, porque además la legislación de circulación y todavía pues no permite que se pueda hacer conducción autónoma, pero ya se están dando esos primeros pasos. Lo anunció el concejal de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo pues hace 1 o 2 semanas aproximadamente.
Muy bien, y bueno, ya esta es la última pregunta que te voy a hacer antes de pasar a que nos expliques la carrera profesional que un estudiante nuestro puede desarrollar en el Ayuntamiento de Madrid. Te voy a preguntar por el tema de ciberseguridad, porque bueno, estamos oyendo en las noticias pues, que se producen muchos ataques, hay pues, empresas que nos mandan mensajes que nos dicen, oye, tus datos han sido vulnerados, te han cogido, hace poco nos han mandado un mensaje de que, bueno, nos han cogido el nombre y la dirección, pero tranquilos, que no te han cogido ni el número de cuenta ni el teléfono, no sé. Bueno, pues a mí no me deja muy tranquila ese mensaje, pero me gustaría saber qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid para proteger los datos de sus ciudadanos y si habéis tenido algún, pues, algún ataque o alguna cosa relevante que convenga comentar a nuestros estudiantes. Bueno, nosotros desde hace 2 años tenemos un centro de ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, que además pues, podéis consultar en la web toda la información en ciberseguridad.madrid.es. Ahí además hay un vídeo bastante ilustrativo por si queréis profundizar sobre el tema, y es una tendencia que cualquier organización grande como la nuestra, sea pública o privada, pues tiene que tener. Si tienes 30.000 empleados como tenemos nosotros y damos servicios a más de 3 millones de ciudadanos, pues requieres de tener un centro de ciberseguridad. El parque tecnológico que tenemos es muy amplio, tenemos tecnologías, vamos a decir, de sistemas abiertos tradicionales, pues por ejemplo con desarrollos en Java, como puede tener cualquier organización grande. Tenemos sistemas de inteligencia artificial generativa y tenemos un montón de sistemas en centros de datos on-premise y también en cloud. Manejar todo ese parque tecnológico supone tener un control del ciclo de vida de todo lo que hacemos desde el diseño. El Centro de Ciberseguridad nos ayuda en eso. También nos ayuda a hacer el ciclo de respuesta a incidentes en base a una serie de tecnologías, de sensores y de comportamiento de todo lo que ocurre en infraestructura de centros de datos y en infraestructura de usuarios, mediante análisis de comportamiento también con inteligencia artificial, el proceso de respuesta a incidentes, y también hacer el control del cumplimiento normativo. Justo comentabas antes el tema de la protección de datos, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad. Todo el ciclo de gobierno, riesgo y cumplimiento requiere de un análisis y de una serie de condiciones en nuestros pliegos de contratación que luego hay que supervisar para que se cumplan durante todo ese ciclo de vida de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. Son 3 de los pilares fundamentales en los que trabaja el Centro de Ciberseguridad, y ataques o intentos de ataque tenemos muchos y en cada minuto. Eso es así. Entrenamos el ciclo de respuesta ante los ataques y además cada vez que tenemos una oportunidad, pues incluso que con algo que no sea un ataque contra la autenticidad, la confidencialidad de la información, como el apagón que tuvimos, pues hacemos ensayos, y está integrado en el plan de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. O sea, un ciberataque puede ser equivalente en un momento dado, si escala en su prioridad, a un incidente pues como puede ser el del apagón que tuvimos en la península ibérica pues hace ya. Y en el tema del apagón, ¿qué tal lo llevasteis? Pues razonablemente bien en todo lo que tiene que ver con infraestructura de centros de datos y prestación de servicio de aplicaciones, pero en el fondo daba igual, porque los ciudadanos no podían acceder. Claro, o sea, claro. Oye, nuestros centros de datos no sufrieron y tienen una disponibilidad de 5 nueves y tenían Bueno, alta redundancia eléctrica, gasoil para estar funcionando 5 días si hubiera hecho falta, pero eso es lo de on-premise, y lo de cloud pues exactamente igual, pero realmente no claro. hubiera dado lo mismo. O sea, No se había podría haber incidentes. apagado y el impacto hubiera sido parecido. Claro. Sobre todo de la gestión interna sí que fue importante, porque las unidades de emergencias que tenían que atender a lo que ocurría en la ciudad, el tráfico, el cierto caos que se pudiera producir en algún momento, todo eso pues pudo funcionar de forma interna porque las sedes principales y las sedes críticas sobrevivieron. Claro, claro. Eso, evidentemente, eso se notó mucho porque todo el tema del tráfico fue un caos. Bueno, vamos al tema de la empleabilidad. Ya creo que les tenemos convencidísimos de que en el Ayuntamiento de Madrid se trabaja en temas punteros en informática, ciencia de datos, inteligencia artificial y todos los temas que estáis estudiando aquí. Los tenemos ya convencidísimos. Entonces, sí que tenéis que saber que en el Ayuntamiento de Madrid se pueden hacer TFGs, se pueden proponer TFGs
son los profesores que dirigen los TFGs. Aquí cada profesor, bueno, es aquí y en todas partes, es el profesor el que tiene que decir, pues vale, quiero que hagas tu trabajo fin de grado asociado a una necesidad, a un prototipo que nos propone el Ayuntamiento de Madrid, que es una propuesta de algún trabajo, como esos que os he puesto yo de ejemplos que dirigí yo, y que son fantásticos porque, bueno, pues porque te relacionas con una empresa que está teniendo un problema que los ves en tu día a día, es muy cercano, no es como otras empresas que a lo mejor pues, son proyectos demasiado grandes que no ves realmente el objetivo. Y bueno, pues esto, si el director que os va a dirigir el TFG pues quiere hacerlo, pues no hay ningún problema, que hable conmigo, hablamos con Miguel Ángel o con quien sea, se hacen unas propuestas de proyectos y se puede llevar adelante. Son proyectos que quedan chulísimos porque luego en el currículum pues tienes una línea donde dices, oye, pues mira, yo en mi trabajo fin de grado pues hice esta propuesta. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que en el 2012 pues estuvieron ayudando a hacer el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, porque entonces no había portal de datos abiertos en aquel momento. Entonces, claro, era una cosa pues muy, muy puntera, ¿no? Temas de analítica de datos, se puede hacer muchas cosas, temas de ciberseguridad y también tenéis temas de automatización y robotización. Y esto es una cosa que quería que nos comentaras un poco porque nosotros el año que viene vamos a abrir un minor en robótica. Y bueno, estamos muy ilusionados. Estos alumnos no lo saben porque ellos ya están, pues muchos de ellos casi acabando la carrera, pero estamos muy ilusionados con este minor en robótica que vamos a comenzar para ofrecérselo a los ingenieros en informática. Entonces me parece que si nos puedes contar un poco de automatización antes de empezar con la empleabilidad, de automatización y robotización. Bueno, nuestra oferta de prácticas que hacemos en colaboración con Madrid Talento. Madrid Talento es la marca que tiene el Ayuntamiento de Madrid para promocionar el talento pues, hacia vosotros en este caso, y luego también para cuidarlo desde el punto de vista interno cuando ya has entrado en el Ayuntamiento de Madrid en toda su carrera profesional. Casi siempre ofertamos prácticas en entornos que realmente os interesen. Inteligencia artificial, datos, ciberseguridad, cloud y automatización. Robotización es verdad que va más orientado a RPA, a automatización de procesos mediante robots que hacen tareas repetitivas que habitualmente hacen los humanos. Y luego lo más cercano a la robotización que podríamos tener o que tiene que ver con más cacharrería, más hard, es el IoT MATLAB, que tenemos un laboratorio de pruebas de elementos de ciudad, de sensórica y de gestión del IoT, que ahí pues alguna práctica, algún trabajo de fin de grado pues también se puede desarrollar. Pero fundamentalmente datos, IA, cloud, ciber y automatización. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos cómo podría ser la carrera de un estudiante nuestro que empieza haciendo prácticas y que luego, pues bueno, pues que se quiere quedar a trabajar con vosotros, Elian. Bueno, a ver, ¿cuáles son estos pasos? Yo os voy a contar por qué sí. Me hice yo empleado público, funcionario y me dediqué a las tecnologías, y luego vemos los pasos de cómo llegar a eso en el Ayuntamiento de Madrid. Diferencia especial con el sector privado. Los valores y por qué te haces empleado público. Cuando trabajas en una empresa en el sector privado, en general trabajas para una cuenta de resultados y para, vamos a decir, un beneficio de unos socios o de unos dueños de una empresa, y el fin en el fondo es económico. Nosotros trabajamos por el bien, por el servicio público y por servir a los intereses generales de la ciudadanía. Para mí eso es un tema que es fundamental, y sobre todo si vas a hacer un trabajo, pues no sé, durante 40 años, pues estar en una casa en la que esos valores sean compatibles con tu ética personal es fundamental. También sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo que midáis la diferencia respecto a lo que supone trabajar en una empresa en el sector privado. Segundo, la estabilidad. En general, en el sector privado, pues tu carrera suele ser más volátil y tiene más saltos. Incluso dentro de esos saltos te puedes encontrar con el desempleo, el paro. Bueno, pues a veces ahí hay oportunidades, pero también hay riesgos, y uno tiene que pensarlo porque el empleo público te da una estabilidad a muy largo plazo, y eso pues te da también pues cierta tranquilidad.
Y tercero, pues por las oportunidades de carrera y todos los proyectos que hemos comentado. Creo que los proyectos que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid no te los encuentras en la mayoría de las empresas del sector privado. Primero porque la cadena de subcontratación que existe en el sector de la tecnología pues es muy alta y trabajar para un cliente final no siempre es fácil. Prestar servicio para un cliente, en el fondo eres de la consultora que está prestando un servicio para un tercero. Y segundo, pues porque no todos tienen la oportunidad de tener 30.000 empleados y 3 millones de clientes a los que dar múltiples servicios, como os he dicho. Tenemos servicios de todo tipo. Los retos y los proyectos son súper interesantes como para no aburrirte en una carrera profesional, pues no sé, de la que pueda tener yo, que entré en la administración pues a los 26 años y que probablemente pues, me jubilaré a los 70, ¿no? Pues si voy a estar en un sitio, pues por lo menos que sea un sitio interesante en el que me lo pase muy bien, ¿no? Luego hay oportunidades de movilidad interna. No quiere decir que tú vayas a entrar como funcionario en un puesto y te vayas a quedar ahí para siempre. O sea, de hecho, pues, yo he trabajado en la Administración General del Estado, llevo 7 años en el Ayuntamiento de Madrid y la posibilidad de movilidad interna pues, es constante y además yo creo que es bueno moverse porque no sé, pues en etapas de 10, 5 años, depende del sitio en el que estés, pues cambiar de sitio pues siempre es muy sano y volver a empezar pues es fundamental. Tipos de puestos que tenemos y cómo se entra. Normalmente, o sea, otra diferencia muy importante, que en eso sí que tenéis que superar una barrera que en vuestra edad pues es difícil. Yo tuve que tomar esa decisión y hay que afrontar que trabajar en una empresa en el sector privado pues supone empezar a echar currículums y a lo mejor en unos meses estáis trabajando en una empresa y trabajar en el sector público supone hacer una oposición. No somos una empresa, somos organismos públicos, ministerios, ayuntamiento y hay que hacer oposiciones. Para opositar nosotros tenemos varios cuerpos que son el de C1, el de la 2 y el de la 1. Son como niveles pues, parecidos a los que tienen las consultoras de, pues no sé, analista junior, consultor, consultor senior, socio. A1 es el nivel máximo y requiere de una titulación superior de grado, máster, ingeniería equivalente. Y A2 titulaciones medias, aunque ahora la mayoría de lo que sale son grados. Y C1, que es el rol como más técnico, pues requiere la titulación de formación profesional para entrar. El perfil más habitual es el de formación profesional, aunque en vuestro caso, con las titulaciones en las que estáis estudiando, en el fondo podéis apostar a las 3. El rango salarial, las de C1, que es el de técnico auxiliar de informática, el de A2, que es el cuerpo de gestión, y el de A1. Pues desde un salario de entrada pues de unos 20-25.000 euros al año en el nivel, vamos a decir, de entrada del C1, hasta el grado más alto al que puedes llegar con el nivel máximo de A1 de unos 100.000 euros al año. Eso es mucho decir en esa variabilidad. Lógicamente, pues tú empiezas en un nivel de estos de entrada, poco a poco vas ascendiendo, existen posibilidades de promoción interna para saltar del C1 a la 2, de la 2 a la 1, pero sobre todo que veáis que existe la posibilidad de tener pues un salario pues muy digno en comparación también con lo que existe en el sector privado. Es verdad que en el sector privado pues seguramente el tope no está en 100.000 euros al año, sino que está pues mucho más alto, pero hay, vamos a decir, muy pocos que llegan a esos salarios también en el sector privado, ¿no? Entonces, pues sobre todo que tengáis esa idea. Tenéis más información en la sección de publicidad de nuestras oposiciones, que podéis encontrar en cualquier buscador buscando Madrid Talento. Tiene una sección dentro de nuestra página web de madrid.es para Madrid Talento. Tiene canal de información en LinkedIn y también canal de información sobre todo de fechas de oposiciones que van saliendo a través de un canal de WhatsApp. El año pasado, en noviembre, salieron 43 plazas total dentro de lo que es C1, A2 y A1. Y lo bueno que tiene es que de manera recurrente, pues cada 1 o 2 años, pues van a seguir saliendo plazas para que podáis optar a ellas. ¿Hay que estudiar? Sí, evidentemente. ¿Y qué supone prepararse una oposición? Pues no es como cuando estás en la carrera, que hay que superar una serie de exámenes y que pues de alguna manera avanzas porque apruebas. En la oposición, además de estudiar y superar una serie de temas, es un proceso competitivo, es decir, hay que quedar dentro de los mejores. Si hay 43, hay que competir para estar dentro de esos 43. Entonces eso pues es también un factor importante que tenéis que tener en cuenta.
Creo que hablando de esta competencia, no sé si el año pasado o hace dos, porque se me pasa la vida tan rápido que siempre tengo que echar uno más. Nos contaron, creo que no fue en el IAM, fue en Administración del Estado, que en las plazas para informáticos se quedaron muchas vacantes. Quiero decir, aprobaron todos los que se presentaron y además quedaron puestos vacantes. Quiero decir que esto no es tan difícil. Quiero decir, por supuesto hay que estudiar, porque te van a preguntar de un temario que es el que le interesa a la empresa. Y muchas cosas ya las sabremos porque lo hemos estudiado en la carrera, pero a lo mejor hay alguna cosa específica pues que nos la tenemos o bien que estudiar o bien que repasar. Pero yo no creo que sean para estos perfiles, que sean oposiciones difíciles, para nada. Luego también depende, claro. No son oposiciones equivalentes a las de otros sectores. Pues no sé, convertirse en abogado del Estado, interventor. También por lo que ocurre en el sector privado, pues es muy diferente. En el caso del sector tecnológico, que hay pleno empleo en el sector privado, las personas que compiten por las plazas del sector público son menos. Y si en el caso de la Administración General del Estado, como dice Victoria, que sumando A1, A2 y C1 sacaron más de 3.000 plazas y no llegan a cubrirse, pues a lo mejor la mitad, pues tiene que ver con esto. Dice, la ley de la oferta y la demanda es fundamental. Si sacas muchas plazas, pero hay poca gente interesada y compitiendo, parece más fácil, aunque hay que llegar a un mínimo para conseguir entrar, si no, no se quedarían vacantes. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, que vamos a pasar ahora, yo sí que voy a comentar una última cosa, y es que, bueno, yo que he trabajado durante muchos años en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en todo tipo de proyectos, pues yo sinceramente son los proyectos más bonitos, porque además son proyectos que casi siempre tienen un objetivo y se lleva a cabo ese objetivo. Porque en otras empresas, sobre todo en el sector privado, como estamos comentando, nos estamos comparando mucho con el sector privado, porque el sector privado está en todas partes, va a estar aquí dentro de un rato, pues a veces ocurre que tienes un proyecto, estás trabajando 6 meses, 8 meses en un proyecto y luego el proyecto se cancela, y eso es muy habitual. Entonces, a veces es un poco frustrante. Hay que estar preparados también para eso. Tenemos que saber manejarnos con la frustración. Eso es todo lo negativo también es bueno. Lo positivo y lo negativo. Pero yo los proyectos más bonitos que he visto han sido en el Ayuntamiento de Madrid, que le decía yo a Miguel Ángel, es que yo soy fan del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué eres fan? Pues mira, soy fan por esto, porque yo veo que hacen proyectos, que son proyectos siempre enfocados a la ciudadanía, a que nosotros estemos bien, a que las empresas puedan desarrollar sus modelos de negocio, a que la información sea la correcta. Y son proyectos que se llevan a cabo y que a lo mejor pueden tardar un poquito más, un poquito menos, pero son muy bonitos. Bueno, pues damos paso al turno de preguntas. A ver qué le queréis preguntar a Miguel Ángel. El que quiera preguntar, que levante la mano. Pásale a Diego, que tiene una pregunta. Bueno, una pregunta un poco técnica, ¿vale? Porque como estamos con todos aquí informáticos y ciencia de datos, estamos justo... Preséntate. Bueno, Diego Riofrío, soy docente en temas de cloud y de HCI, Human Computer Interaction. Entonces, en temas de cloud estamos hablando con los alumnos justo cómo almacenar los datos y todo lo que hemos hablado ahora, se ha visto datos por todo lado. Mi pregunta es, con tantos datos que se están saliendo de tantos sensores, cámaras y todo eso, has hablado ya de que tienen un centro de datos on-premise y centro de datos en cloud, ¿vale? Primero, si pudiéramos dar imaginativamente una cantidad de datos que se puedan hacer, que se estén almacenando al día, que estén almacenando en estos sensores o en general para IoT especialmente. Algo imaginativo, por así decirlo, para que tengan una idea los alumnos de cuánto es esa cantidad de datos que se almacena en esos centros de datos. Y la segunda es, ¿qué tipo de datos más o menos son los que se van a ese centro de datos on-premise y qué tipo de datos se van al cloud? ¿Y por qué? Obviamente por temas normativos, justo estamos en esa clase que la hemos acabado hoy, por temas normativos, qué tipo de datos se guardan on-premise, qué tipo de datos se guardan en cloud. Eso, gracias.
Vale. Bueno, primero, para que luego tengáis información para profundizar, dentro de la página web madrid.es/oficina digital tenemos publicada nuestra estrategia multicloud, lo que llamamos Madrid Multicloud. Ahí hay una información muy detallada de cuáles son nuestras nubes conectadas y nuestra nube privada, nuestros centros de datos on-premise. Podéis profundizar. También está publicada nuestra estrategia del dato. Madrid Data Driven, una organización basada en datos. Y ahí también podéis ver cómo está fundamentada toda nuestra estrategia del dato. Y luego, por otra parte, también desde el punto de vista de cloud, si buscáis en YouTube Preparatic Cloud, tenéis una charla mía de 1 hora de preparación de oposiciones para introducir todo el mundo de cloud y cómo lo estamos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. De datos de lo que ocurre en la ciudad, volumetrías, al final el problema es que da igual la cifra que os diga, dice, son cientos de millones, pero de eso que no se nos dice nada, ¿no? Sobre todo, lo que has comentado de cómo fluyen los datos, nosotros tenemos una serie de sistemas operacionales, bases de datos de sistemas de información desarrollados para trabajar con nuestras aplicaciones en el día a día. De esos sistemas de información operacionales, por ejemplo, Mint, Madrid Inteligente es uno de ellos, se hace una ingesta de información hacia el almacén de datos central, hacia el Data Lake. La tecnología de Data Lake o Lakehouse está basada en cloud, es Google BigQuery. Y luego sobre ese almacenamiento de información se generan diversos consumos de la información, explotaciones de datos, procesamientos y visualizaciones. Las visualizaciones principales que hacemos son Power BI, para hacer cuadros de mando de seguimiento de indicadores de información, muchísimas visualizaciones en sistemas de información geográficos. El territorio en Madrid es muy importante y, por ejemplo, pues hay un proyecto para hacer análisis de los grandes retos de la ciudad de Madrid, como ha comentado Victoria, el de la vivienda, con un proyecto que se llama Sueña Madrid, para hacer visualizaciones de datos y tomar decisiones de lo que va a ocurrir. Y luego, por otro lado, otros procesamientos de datos, pues con inteligencia artificial, con algoritmos, para hacer predicciones o simulaciones, pues por ejemplo, para la tasa general de gestión de residuos y cómo hacer los cálculos para que tenga, por un lado, coherencia con los residuos que se generan y la sostenibilidad medioambiental, y luego con el impacto económico en las viviendas en función de las zonas, del valor catastral, de un montón de datos. Os cuento algunos usos, algunos procesamientos para que os hagáis una idea, pero sobre todo eso, las 3 capas son la de operacionales, almacén y consumo de datos con diversas tecnologías. Y el almacén en cloud. En general, todos los proyectos nuevos los estamos trabajando en cloud, con la idea de cloud first, sobre todo por viabilidad, agilidad y escalabilidad. En nuestros volúmenes, al final cualquier sistema on-premise acaba quebrando por gran volumen de datos y por escalabilidad y agilidad en nuestros proyectos. Operacionales tenemos en cloud, pero tenemos muchos on-premise, que por eso pues dice, ¿cuáles están arriba, cuáles están abajo? Sobre todo es una decisión de proyecto y de estrategia y no tanto de cumplimiento normativo, porque en ambos casos cumplimos con la regulación europea y con la regulación española. Muy bien, gracias. ¿Le pasas el micro? Yo soy profesor del área de datos, también soy funcionario en excedencia de la Administración del Estado y, bueno, la experiencia pública, sin duda alguna, corroboro una tras otra las palabras que has dicho. Y animo a todos nuestros estudiantes que reflexionen y participen en esa misma idea que has trasladado. En ese ámbito de lo que es la función pública y todo lo que significan los sistemas de administración pública, es especialmente relevante ahora mismo la trascendencia de ese proceso que estamos involucrando a toda la sociedad, que es la transformación digital, muy especialmente en lo que afecta a esa dimensión de ver la información como algo que esté generándose o interviniendo en muchos sectores. A mí me preocupa muy especialmente el ámbito europeo, soy un europeísta convencido, y en ese ámbito creo que en la tecnología hay un área muy interesante, que es los espacios de datos europeos. Hace unos meses tuvimos por aquí a otra persona que nos estuvo transmitiendo un poco estas ideas, concretamente de la Dirección General del Dato, y me gustaría conocer cuál es vuestra participación en ese proyecto, o si tenéis alguna idea de integraros en esos espacios europeos de datos, porque creo que es ahí donde realmente podríamos darle otra dimensión a lo que es esa Smart City y a los diferentes sistemas que tiene la Administración, en este caso del Ayuntamiento de Madrid. Y por último, no quise alargar demasiado la pregunta,
cómo estáis resolviendo todo este marco normativo, que es otra cuestión especialmente relevante en los sistemas de la administración, que además de tecnología hay que saber encajar todas las piezas del marco normativo, en referencia nuevamente a esa visión europea del asunto del Data Act, todo el tema de la inteligencia artificial y todo eso, cómo está aterrizando, que entiendo que sea suavemente, pero con unos márgenes temporales que vienen impuestos por la propia administración. Muchas gracias. Bueno, identifico 3 preguntas. La primera que me haces me sirve también para hablar de lo de la carrera profesional. Fijaros en lo que transmite vuestro profesor, que la posibilidad de la excedencia es una posibilidad más para luego poder dedicarte a la docencia, para trabajar en el sector privado durante un tiempo y luego incluso volver a la administración de origen en la que hayas opositado. Yo creo que eso es un valor fundamental y que además enriquece pues tanto a la docencia como al sector privado a la que vayas, y luego que esa persona vuelva a la administración con esa nueva visión, pues es muy, muy importante. Fijaros la de posibilidades que os ofrece lo que supone opositar y tener un puesto de empleado público en tecnologías de la información. Vale. La segunda, que es el tema de los datos y lo de los espacios de datos. Como hablas de un asunto también personal, que eres europeísta convencido, me cuesta defender la pregunta porque no querría enfocarlo por ahí, porque a lo mejor yo no soy tan europeísta convencido y entraríamos en un debate que duraría muchas horas, pero sobre todo yo creo que tenemos planos de trabajo diferentes. La Dirección General del Dato en la Administración General del Estado ha hecho un gran trabajo con ese tema de los espacios de datos, pero nosotros, como venimos trabajando con un enfoque muy práctico y de mucha prestación de servicio directa a la ciudadanía, todavía no hemos entrado de lleno en esa parte de espacios de datos porque sobre todo tiene que ver con compartición y con sacar valor, vamos a decir, para terceros, y me cuesta hasta incluso definir qué es un espacio de datos. Para nosotros, dentro de nuestros almacenes de datos, de nuestro data lake, hay una serie de datasets que obtienen un valor para negocio y para hacer cosas para el ciudadano, y estamos todavía más con ese enfoque práctico y de dar servicio al ciudadano. Hemos entrado poco en esa parte de espacios de datos, aunque tenemos conversaciones con la Dirección General del Dato pues muy fluidas, pero tenemos, vamos a decir, muchos problemas locales de lo que es la ciudad de Madrid y con nuestros ciudadanos y con nuestros empleados, que todavía no nos han permitido entrar en esa etapa de hablar de lo de los espacios de datos. Y luego la tercera, que es el tema de la regulación, pues al final se nos cruzan un montón de regulaciones que tenemos que cumplir en cada sistema de información. La Ley Orgánica de Protección de Datos, el Esquema Nacional de Seguridad, que afecta a todos los sistemas de información en el ámbito de trabajo digital, y la regulación de inteligencia artificial, el Ley Act. Para nosotros también es importante que en el caso en el que nos encontramos aquí, que hay estudiantes de titulaciones de administración AD mezclado con ingeniería, cuando adquieres una formación para trabajar en la administración es importante tener en cuenta la variable de gobierno. Gobierno a veces es una palabra así como muy genérica que significa muchas cosas, pero para nosotros sí es importante porque la misma forma de gobernar las actividades de tratamiento de protección de datos, las responsabilidades del Esquema Nacional de Seguridad, en el responsable de la información, responsable del sistema, responsable del servicio, es la que estamos aplicando a la de la inteligencia artificial, y tenemos pues un inventario equivalente al de las actividades de tratamiento para identificar todo nuestro sistema de información de inteligencia artificial, calificarlos a nivel de riesgo, tomar las medidas en función del riesgo para esos sistemas de inteligencia artificial. Estamos trabajando ahora en la identificación de tecnologías de cada sistema de información y la de los algoritmos. La interpretación de lo que es un algoritmo según el EIAC pues es un asunto complejo y estamos aterrizándolo a nuestro enfoque tecnológico, y vamos, para nosotros no es un tema especialmente relevante. Ten en cuenta que nosotros cumplir con la ley está en nuestro ADN, eso lo dice mucho, ¿no? Es que la legalidad, los principios fundamentales de la administración son la legalidad, eficacia, eficiencia, pero la legalidad es algo que ya llevamos de serie. Para los funcionarios lo más fácil es hablar de cumplimiento legal, y os aseguro que lo cumplimos, pero como cualquier otra ley, pues no sé, la ley de enjuiciamiento civil, la ley, o sea, hay muchas leyes. Para mí esas son una ley más que cumplimos y no tienen mucha más complejidad que las demás, y replicamos esquemas de gobernanza de cosas que ya hemos hecho en el pasado para ser más eficientes. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por aquí.
algún estudiante que tenga algún... Bueno, voy a comentar yo, voy a hacer un comentario a una cosa que a lo mejor están pensando nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes les gusta mucho viajar. Y entonces, pues a lo mejor se están preguntando, claro, es que trabajar en un sitio donde ya te quedas en Madrid y no te mueves. Bueno, pues a mí una de las cosas que me sorprendió mucho, porque no lo había pensado yo entonces, cuando yo colaboraba con el Ayuntamiento de Madrid, es que para muchas de las acciones o de los proyectos que se llevan a cabo, pues sobre todo las grandes ciudades europeas, están en conexión y hacen sus congresos, se juntan para ver cómo unos han resuelto un problema, para explicarse las distintas opciones, para compartir incluso, pues no solamente datos, sino a lo mejor incluso desarrollos. Y es un apartado también muy interesante, el poder, tu trabajo, no solamente hacerlo de manera aislada y decir, pues cómo lo harán estos, no, ellos saben cómo lo están haciendo en Londres, saben cómo lo están haciendo en París, y cuando les surge una problemática nueva, pues hay como una base de conocimiento de otros sitios donde a lo mejor se ha producido esa problemática previamente, y hay mucha colaboración, ¿verdad? Sí, tenemos una colaboración primero nacional con la Red Española de Ciudades Inteligentes, en la que tenemos también diversas oportunidades para viajar en España. De hecho, tenemos un congreso del 4 al 6 de noviembre, que es el Smart City Expo World Congress, que se hace en Barcelona. Tenemos conexión europea con la red de Eurocities y también tenemos algunos viajes. Pues ahora justo tengo a unos compañeros que están en París también con un tema de Smart Cities, y también tenemos conexión con Iberoamérica, con la red española de ciudades de Iberoamérica, y que bueno, pues también ahí se han hecho menos viajes porque es más costoso tanto en tiempo como en economía, pero bueno, pues el año pasado, pues por estas fechas aproximadamente, pues algunos compañeros pues fueron a Buenos Aires, y en algún caso pues incluso también a Estados Unidos con algún proyecto internacional en el que hemos trabajado, sobre todo con lo que tiene que ver con las tendencias de innovación en datos y en inteligencia artificial. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Una última pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por clausurado este primer coloquio y damos comienzo al Foro de Empleo de Politécnica. Venga, muchas gracias.